Buenas, mi nombre es Yarixa Medina, soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la entrevista psicológica. La entrevista psicológica es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal, que se establece con la finalidad muchas veces implícita de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo y la expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el razonamiento, mediante el planteamiento de preguntas. Dentro de los orígenes de la entrevista psicológica se encuentra el origen como instrumento de investigación y como medio de recolección de datos. Como instrumento de investigación se originó de la mano del filósofo Sócrates, quien desarrolló un método de enseñanza conocido como mayéutica. Se conoce hoy en día como socrático. También fue gracias a Hipócrates que la entrevista se originó como método de investigación. Él la utilizó para establecer el diagnóstico clínico. Como medio de recolección de información, fue utilizada por los periodistas que desarrollaron el método de preguntas y respuestas con la intención de trazar una historia de vida de los entrevistados. A continuación, les presento una línea de tiempo de la entrevista psicológica para que puedan comprender mejor los eventos que marcaron la misma. En el siglo XIX surgió la entrevista clínica en el entorno del método psicoanalítico, de la mano de Sigmund Freud. Su objetivo era evidenciar y tratar a algunas personas con afecciones que no parecían tener un origen físico. A finales de este mismo siglo, el psicoanálisis hace dos grandes aportaciones a la entrevista psicológica. El primero fue la inclusión de la comunicación entre el médico y el paciente como una forma privilegiada para el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de ciertos problemas que no podían ser tratados con las técnicas médicas en esa época. El segundo fue la sustentación de la práctica psicológica por medio de entrevistas psicoanalíticas cuyos resultados se mantienen vigentes. En el siglo XX surgen los cuestionarios, llenando la necesidad de instrumentos más rápidos para evaluar la personalidad de los sujetos por la aparición de nuevos contextos que lo ameritaban. En los años 50 del siglo XX surge un movimiento para estudiar la entrevista como tal, con autores como Noam y Joseph Blecher. Haciendo sus aportaciones, publican textos que son de base del conocimiento técnico y teórico de la entrevista psicológica. En el año 1893 vemos nuevamente la aparición de Freud, publicando su trabajo sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos históricos. También usaría un método verbal para acceder al origen de ciertos síntomas, preguntando y conversando sobre aspectos de la vida sentimental del entrevistado, a la vez que estimulaba su expresión verbal y a veces corporal. Es este hecho que dio el nacimiento del psicoanálisis. En la actualidad, la entrevista y las pruebas psicológicas funcionan como los elementos básicos para el diagnóstico e intervención psicológica. Tipos de entrevistas. Hay muchas formas de clasificar las entrevistas, pero de la clasificación que les hablaré es según su forma de conducción o estructura y el propósito u objetivos que persiguen. He aquí los tipos de entrevista por objetivos. Entrevistas de investigación. Su objetivo es recolectar información pertinente para responder una pregunta de investigación, ya sea de investigación cualitativa o cuantitativa. Entrevista psicopedagógica o psicoeducativa. Su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de localizar sus causas e influir en su solución.
Entrevista de orientación vocacional. Se realizan con el fin de asesorar a un sujeto en la elección de un empleo, de una escuela o una carrera en función de sus características personales como aptitudes, intereses, tipos de inteligencia, estilo de aprendizaje, entre otras características. La entrevista clínica. Su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, como sus motivaciones, sus frustraciones y dinámica de personalidad. Esta entrevista puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. Entrevista laboral. Se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto laboral para elegir el más idóneo. Esta puede ser de selección, ajuste o sólida. Tipos de entrevista por estructura. Esta clasificación de los tipos de entrevista por su estructura se refiere a la forma en la que se conduce la entrevista y cómo se estructuran las interrogantes que el entrevistado debe contestar. Entrevista semiestructurada. En esta, el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas y tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesen. También está la entrevista abierta o no estructurada. En esta entrevista, el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado. Se llama abierta porque no deben seguir un guión para la misma. Entrevista tipo panel. En ella, el entrevistador hace una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones. Este formato puede variar por la cantidad de personas o entrevistados. La fase de desarrollo o cima constituye el núcleo de la misma. En esta etapa se recoge la mayor parte de la información y se profundiza los aspectos encontrados en la fase inicial. El cierre de la entrevista. Esta fase es casi tan importante como la del inicio. Su objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados durante las etapas de cima y cierre. Esta inicia con la indicación del evaluador que se acerca al final. Indicación que debe ser seguida por un resumen de los contenidos tratados. Dentro de esta etapa de cierre se centran las prescripciones. Estas van a depender del modelo teórico. Dejar alguna tarea o realizar por el entrevistado. Elementos de la entrevista. Dentro de los elementos de la entrevista está el entrevistador, el entrevistado, mensaje, ruido y el canal. El entrevistador es el elemento a cargo de la entrevista. Él define los roles y los tiempos, también los temas que se van a tratar. Este debe saber manejar los dos conceptos fundamentales que son la empatía y la intuición. La empatía es sentir lo que siente el paciente y la intuición es saber el momento preciso que debe hacer una intervención para que la persona siga hablando, como bien, ajá, entiendo, prosiga. Hacer preguntas que se relacionen con el malestar del evaluado. Luego sigue el entrevistado o entrevistados. Poseen la información que el entrevistador quiere. Hay unos cuantos tipos de entrevistados, dentro de los cuales está el tímido, que es el que llega a la entrevista con vergüenza, con miedo y con esperanza. También está el agresivo, que se muestra sarcástico, autoritario, impulsivo, agresivo y autosuficiente. El manipulador se presenta con egocentrismo, creativo, flexible, impaciente, hablador y chantajista. El embustero tiende a exagerar los detalles de su vida.
con elementos que parecen claramente producto de una fantasía. Luego le sigue el mensaje. Se define como la información que envía el emisor al receptor. En el caso de la entrevista, estos roles se intercambian constantemente. El ruido es la interferencia de cualquier tipo en el medio que rodea la entrevista, que entorpezca el proceso de comunicación y la efectiva transmisión del mensaje. Luego seguimos con el canal, que es el medio por el que se transmite el mensaje. En el caso de la entrevista, es verbal o no verbal. O sea, quiere decir que este canal serán las cosas dichas y también el lenguaje corporal del entrevistado como del entrevistador. Entrevista individual y familiar. Su objetivo: determinar e identificar las principales problemáticas que aquejan al individuo. Propósito: distinguir las conductas y condiciones contextuales y personales asociadas a dichas problemáticas con la intención de orientar las intervenciones. Elementos básicos. Estos van a depender del tipo de entrevista y del evaluado o los evaluados. Elementos psicológicos presentes en la entrevista. Están la resistencia, la transferencia, mecanismos de defensa, ansiedad y catarsis. La resistencia es una conducta de oposición de un individuo frente a otro individuo o grupo. También al cambio de su forma de vida. La transferencia es el concepto que designa el proceso psicológico a través del cual una persona inconscientemente transfiere y reactiva sus relaciones interpersonales y sociales nuevas a antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles, reprimidos o no resueltos. Un ejemplo de esto están los juicios que hacemos al ver una persona. Sin conocerla podemos decir es una persona odiosa, es una persona simpática, pero es con los juicios que tenemos del pasado. También está la contratransferencia, que son los mismos sentimientos, pero del evaluador hacia el evaluado. Mecanismos de defensa. Son creados para aliviar la angustia. Dentro de los mecanismos de defensa se encuentran la represión, que es el proceso que apunta a mantener en el inconsciente todas las ideas, recuerdos, deseos o impulsos inaceptables o desagradables. Tenemos también la regresión, que es el regresar al nivel conductual para hacerle frente a una situación que nos causa ansiedad. Un ejemplo de esta sería que si fuésemos a ganar un premio en el trabajo por puntualidad y se lo dan a otra persona, empecemos a hacer berrinches y exijamos que nos muestren los mecanismos que se utilizaron para elegirla a esa persona y no a nosotros. También está el desplazamiento, que es una desviación del impulso de manera parcial o más aceptable. El sujeto la descarga en otro objeto. Es un ejemplo de esto, podría ser que si tenemos un problema en el trabajo, en la escuela o donde sea, ir con esos problemas a la casa peleando con las personas que no tienen que ver con dicho problema. En dado caso, también sería descargarlas sobre los objetos, que sería arrojar cosas, romperlas o darle golpes a la pared. La ansiedad es generada por los conflictos presentados por la angustia. Freud decía que la fuente de ansiedad más poderosa era el nacimiento, ya que cuando nacemos salimos de un ambiente confortable y sin problemas de amor maternal, y que desde que llegamos al mundo lo primero que recibimos es una nalgada, o sea, golpes, para que lloremos. O sea que desde ese momento empieza lo que es la fuente de ansiedad más poderosa.
Y por último, pero no menos importante, está la catarsis, que es el despliegue de emociones como un acto de explosión emocional asociada con la rememoración de un hecho o la narración de un problema. Un ejemplo claro de este está cuando buscamos una persona confiable para contar dichos problemas. Entonces, la catarsis sería que lloremos, gritemos o hagamos alguna representación emocional. Muchas gracias por su atención, esperando que le haya gustado y que sean agentes multiplicadores de las informaciones aquí presentadas por su servidora.